Bueno chicos, vamos a establecer algunos ejemplos de divisibilidad. Vamos a ver divisibilidad desde el 2, 3, 5, 7 y 11. Vamos a ver estas básicas y entonces pues vamos a realizar las operaciones pertinentes para mostrar esta divisibilidad. Entonces vamos a comenzar por la divisibilidad del 2. Entonces empecemos las operaciones para pues encontrar esa divisibilidad de 2. Entonces vamos a ver. Primero vamos a establecer la regla que dice así. Un número es divisible por 2 cuando termina en cifra par o cero. Muy bien, esta es una forma de poder identificar cuando este número 2, pues va a tener una, una, una relación con otro número o va a ser divisible cuando el 2 pues pueda ser dividido por un número que termine en una cifra par o cero. Entonces vamos a probarlo, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver que esto es verdad. Muy bien. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probar por un número grande porque la idea es ver números grandes. Entonces vamos a hacerlo por el 678. Claro, es claro decir que estos ejemplos pues se encuentran en el libro en la página 8, en la página 86, donde está ahí marcado punto 1.1.2 criterios de divisibilidad. Entonces aquí vamos a encontrar que este número es este número de aquí, pues este número es divisible entre 2 porque pues nos damos cuenta que el 8 es un número que es par. Entonces no es un 0, pero es par. Entonces puedo garantizar de que este número me sirve. Entonces vamos a probarlo por medio de una división. Vamos a realizar la división de 678 entre 2. Entonces vamos a dividir. Vamos a hacer una división legal. Y nos debe decir que esta división pues va a ser un número que me va a dar como un resultado o residuo 0. O pues simplemente pues lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a probarlo de la forma en la que aprendimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a recordar pues aquella fórmula que estuvimos empleando que dice así: B es igual a un A por un C. Entonces sabemos que podemos probar dividiendo, pero también pues podemos hacer una prueba de esta forma. Entonces vamos a probarlo así y luego posteriormente pues vamos a realizar esa división. Entonces vamos a probarlo primero de esta forma. Entonces tenemos a 678, vamos a escribirlo así, y debo hallar de algún modo un A, que en este caso pues voy a utilizar al 2 porque estoy probando el criterio de divisibilidad por 2. Entonces vamos a ver, voy a utilizar a un 2 por un alguien. Ese alguien no lo conozco. Si hubiese operado la división, pues ya hubiera podido tener un número aquí. Hubiera dicho que 2 va a ser por ese alguien, pues voy a obtener este valor. Entonces primero voy a obtener
un valor que me satisfaga. Obviamente por ser un número grande, pues necesitaré que ese c sea grande porque solamente estoy dividiendo o estoy multiplicando por 2. Entonces vamos a buscarlo. Para buscarlo, pues vamos a necesitar valernos de eh, eh, algunas artimañas para poder multiplicar de una forma rápida y poder hallarlo. Es lo mismo, es el mismo ejercicio que debes hacer cuando estás buscando un número y lo estés dividiendo. Entonces vamos a realizar esa multiplicación buscando a ese número. Entonces vamos a tratar de pensemos qué número me serviría para él. Bueno, un número que puede ser pues bastante sencillo, pues pensemos en la división como sacar mitades. El candidato perfecto va a ser este número, va a ser 339. ¿Por qué 339? Hombre, porque 339 precisamente es la mitad de 678. Entonces, bueno, ahora sí, teniendo en cuenta esto es cuando vamos a realizar nuestra división para hallar ese valor que necesitamos. Entonces vamos a intentar hacerlo. Entonces ya nos dimos cuenta de que este número nos sirve. Entonces vamos a dejarlo escrito por aquí, 339, para poder decir en la división que hemos llegado hasta ese número. Entonces vamos a borrar por aquí, por este lado, y vamos a realizar nuestro ejemplo. Entonces dice lo siguiente. Tenemos a 678. Vamos a colocar el 8, el 7 y el 6 y vamos a tener a nuestro 2. Listo, entonces vamos a ver. Como en una división convencional, pues debo tomar la primera cifra porque nos damos cuenta que el 2 sí cabe en el 6. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 6? Pues para hacerlo de una forma rápida nos damos cuenta que cabe 3 veces. 3 por 2, 6. ¿Qué de 6? Pues 0. ¿Qué hacemos ahora? Ahora bajamos al 7. Bajamos al 7 y ahora tenemos nuestra operación. Debemos buscar con un 2 poder llegar a un 7, pero nos damos cuenta que pues el 2 no puede llegar al 7. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6. Pero ahora, si aumento, por ejemplo, 3, 2 por 4 será 8, se pasa. Entonces, el número más cercano, pues me sirve de nuevo ese 3. Entonces voy a colocar nuevamente 3 para realizar nuestra operación. Entonces, colocamos aquí 3 y volvemos a operar. 3 por 2 es 6, que de 7, pues al 6 le hace falta un 1 para poder llegar hasta la expresión, porque recordemos que 7 menos 6 es igual a 1. Entonces nos damos cuenta que la diferencia entre 6 y 7 es 1. Entonces por eso colocamos este resultado. Muy bien, entonces ahora tengo al 1. ¿Y qué debo hacer? Pues voy a bajar al 18. Entonces vamos a bajar al 8 y nos convertimos en un 18. Muy bien, entonces yo tengo un número en la tabla del 2 que me sirve para este número, precisamente es el 9. Entonces, como tengo al 9, yo puedo multiplicar 2 por 3 por 9, que me va a dar como resultado 18. ¿Por qué puedo decir esto? Pues puedo afirmarlo porque 9, tener a esto significa decir 2 veces 9. Entonces voy a sumar 9 más 9. Entonces yo hasta puedo contar con mis dedos. Ni siquiera tengo necesidad de multiplicar, no recuerdo cómo hacerlo. Entonces voy a decir 9 más 9. Entonces digo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces nos damos cuenta que contando pues nos da 18. Entonces tenemos a 18 y pues ya tenemos el valor. Recuerde lo siguiente, usted es un estudiante de sexto y solamente por ser algo
práctico le estoy mostrando que puedes contar con tus dedos. Ya tú estás en la capacidad de contar sin necesidad de los dedos. Entonces tenemos a 9, 3. Usamos el 3, usamos otro 3 y ahora usamos el 9. Entonces decimos 9 por 2, 18. Que de 18 pues obtenemos el resultado esperado. Es un 0, entonces es una división exacta. Y por supuesto, al ser exacta, pues ¿qué vamos a lograr? Pues hemos comprobado que este número que tenemos acá arriba es este mismo número que está aquí. Y hemos probado que sí es divisible. Entonces, el 2 es divisible con 678 porque tenemos a un número que, dado el 2, podemos multiplicarlo, que es este. Yo puedo escribir a 678 como el 2 por 339. Entonces nos damos cuenta que se cumple. Y vamos a probarlo de la otra forma en la que aprendimos. ¿Cómo lo aprendimos? Pues fue así. Diremos que 678 va a ser una resta con 2 por 339. Entonces nos vamos a dar cuenta que eso se va a cumplir. Esto va a ser igual a 0. Entonces vamos a probarlo. Para realizar nuestra prueba lo que vamos a necesitar pues básicamente es resolver primero la operación de acuerdo a la jerarquía, que es esta de acá. Primero hacemos una multiplicación antes de restar. Entonces vamos a hacer 2 por 369, pues eso nos da como resultado 678. Muy bien, entonces tenemos ahora una resta. Esta resta dice que vamos a restar a 678 voy a restar a 668 menos 668 y pues restar el mismo número con el mismo número pues me va a otorgar un resultado de 0, el cual podemos evidenciar que sí se cumple lo que pues nos estamos planeando. Entonces damos por cuenta de que se puede cumplir. Asimismo, vamos a poder hallar para los números de los cuales estábamos hablando. En este caso hallamos la divisibilidad por 2, ahora vamos a hacerlo por 3. Vamos a hacerlo divisibilidad por 3. Entonces, para hallar la divisibilidad por 3, diremos lo siguiente. ¿Qué vamos a decir? Diremos que un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Ahora, tenemos ahora una condición adicional para el 3. ¿Qué es ser un múltiplo? Pues podemos preguntarnos libremente qué es ser un múltiplo. Bueno, el ser un múltiplo es decir que vamos a amplificar al 3 y que siempre puedes volver o siempre vas a tener una multiplicación de 3 por alguien y pues vas a tener una correspondencia. Vamos a decir, por ejemplo, que el 6 es múltiplo de 3 porque puedes escribir a ese, 3, a ese 6 como la suma de los dígitos y te va a dar un resultado 3. En este caso, pues sería una resta. Tendríamos que restar y tendríamos el resultado de 3. O por ejemplo el 6 y el 9. 6 y 9 pues comparten una diferencia de 3 también. Entonces podríamos decir que 6, 9 son múltiplos del 3. Entonces vamos a seguir con
pues nuestro ejemplo, un ejemplo muy claro es este, 1 más 1. Este es el ejemplo más claro que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque yo al escribir al 1, pues puedo darme cuenta que al hacer su escritura, pues voy a obtener un 3. Entonces, yo podría decir que el 1 va a ser, es múltiplo de 3. Precisamente porque yo lo puedo escribir de esta forma. Al escribirlo de esta forma, pues me va a dar resultado 3. Entonces acabamos de decir que un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Entonces en este caso, pues nos dio 3. Pero si hubiese sido en el caso del 6, pues nos damos cuenta que podemos escribir 3 más 3. O simplemente podemos escribir 3 más 4. Bueno, más 4 no sería... Sí, más 4. Más 4 nos podría servir. Pues nos daremos cuenta que también podrá ser un múltiplo. Ahora vamos a probar con un número que no sea par. Vamos a probar la divisibilidad con el 5. Prometimos hacer la divisibilidad por el 5, entonces vamos a hallar ahora la divisibilidad por 5. Entonces vamos a verla. Dice, para un número ser divisible por 5, vamos a colocar si se cumple lo siguiente. Entonces vamos a decirlo cuando, mejor, cuando terminan, no nos cabe la palabra, vamos a borrarla, vamos a colocarla aquí debajito, cuando terminan en 0 o en 5. Entonces vamos a probar ahora la divisibilidad. Vamos a probar con un número, con el número siguiente, vamos a ver al 300 y vamos a ver al 305. Además podemos ver un número adicional que sería 10. Entonces vamos a probar que estos números son divisibles por 5. Primero que todo, pues vamos a probarlo de la forma en la que hemos aprendido. Tener a 300 implica pues poder tener a un número que multiplicado por un número que yo hay aquí, que en este caso sería nuestro 5, que un número multiplicado por 5 pues me debe resultar ese número de allá. Y hemos probado que pues se cumple, entonces vamos a probar que teniendo un número multiplicado, en este caso pues es un poco más fácil porque tenemos que hallar a ese número y pues no tenemos idea de cuál fue a ser ese número, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar, vamos a buscarlo, vamos a pensar cuál número multiplicado por 5 me va a dar como resultado al 300. Entonces vamos a pensar, pensemos y por más que pensemos podemos hallar uno solo. O bueno, podrían ser otros, pero en este caso aplicaría el 60. 60 por 5 nos va a dar igual 300. Entonces vamos a buscar, vamos a ver si eso es real. Vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a decir que 5 por 0 es 0 y 6 por 5 es 30. Entonces colocamos un 0 aquí y colocamos el 3 aquí. Nos damos cuenta que si se cumple. Entonces vamos a borrar y diremos que este número 300 lo podemos escribir de esta forma. Entonces nos damos cuenta que aquí te das cuenta que el 5, cuando este número
y este están cumpliendo la condición de que son números que llevan ceros al final. Entonces, como es un número, dice, es un número divisible por 5 cuando terminan en 0 y en 5. Entonces, nos damos cuenta que se cumple. Y asimismo, si lo cumple este, pues también lo va a cumplir este de aquí y obviamente este de acá. El último, pues va a ser un poco más fácil resolverlo porque sería 5 por 2. Pero en el otro, pues nos va a llevar un poco más de pensamiento, ¿verdad? Porque yo necesito hallar cuál es ese número. Para hallar ese número, pues debo pensar en un número que, pues, que no supere en mucho al 305. Entonces, ¿cuál podría ser ese número? Pensemos. El solo hecho de que tenga un número 5 al final, pues nos está garantizando que vamos a tener a ese número. Entonces, en el caso, pues si nos damos cuenta, aquí nos dio 60 y en este caso, pues se acercó a 300. Vamos a tener lo que el 61 va a ser nuestro número aliado para hallar esto. ¿Por qué? Hombre, por lo siguiente, vamos a hallarlo de esta forma. Vamos a decir que 61 multiplicado por 5 sería 5 por 1, 5. Y en este caso, pues nos daría el mismo valor, que sería 30. Entonces nos damos cuenta que sí hay cumplimiento de lo que hemos dicho y no estamos necesitando dividir. Simplemente multiplicamos. Entonces podemos hallarlo de las dos formas que le he dicho. Esta es una forma y la otra forma que es común es la de dividir. Tendrás que dividir al número por 5 y hallarías pues este valor que tenemos acá, o este número de acá, o este número que tenemos acá. Entonces, pues te das cuenta del cumplimiento de cada una de ellas y ahora vamos a probarla por 7, que fue lo que prometimos. Vamos a tener el cumplimiento por 7, la divisibilidad por 7. Entonces vamos a probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Como es un poco extensa esta, solamente la voy a leer. Y dice, un número es divisible por 7 cuando al separar el dígito de las unidades y multiplicar por 2 y luego hacer la diferencia entre el número que quedó quitando el dígito de la unidad y el producto, obtenemos un múltiplo de 7. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a verlo con el ejemplo que nos está. Entonces, vamos a ver. Nos entregan al número 665. Y yo voy a decir que es divisible por 7 por la siguiente razón. Es divisible por 7 por esto. Entonces diremos que el dígito de las unidades es 5. Entonces vamos a colocarlo. Entonces como es 5, debo recrear el 5 por 2, que fue lo que me pidió. Y eso me va a dar como resultado un 10. Muy bien. Luego, tengo que quitarle al 665, debo quitarle el dígito de la unidad que queda. Entonces, vamos a hacer una conversión. Vamos a tener lo siguiente, nos va a quedar así. 666, perdón, 66 menos 10. Y eso me da como resultado 56. Entonces podemos ver que el 56 es un múltiplo de 7. ¿Por qué? Hombre, por lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. 56 entre 7, pues nos va a dar como resultado 8.
Entonces, si puedo multiplicar, si puedo dividir un número por un 7, voy a obtener pues que ese número va a ser divisible. Pero entonces nos damos cuenta que esta forma es un poco como complicada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo fácilmente puedo hacer lo siguiente. Voy a tomar al 665 nuevamente y voy a decir lo siguiente. Vamos a colocarlo mejor en negro para poder mantener el orden lógico de las cosas. Entonces vamos a colocar 665. Lo puedo decir que puedo tener a un 7, que en este caso sería mi A por un C. Tengo que hallar ese C. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a mirar cómo vamos a hacerlo. En este caso, pues A va a ser 7. Y aquí, en el caso de C, pues lo desconozco. No sabemos quién es ese número. Entonces, una buena forma de hacerlo es hacer un despeje. ¿Cómo que un despeje? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que nos enfrentemos, vamos a decir estos 665, perdón. Este número está multiplicando, lo paso a dividir. Esa A, recuerde que la A es un 7, vamos a cambiarlo aquí. Vamos a decir porque le estaba indicando que era el 7, entonces vamos a borrar acá. Y este no lo conozco, entonces paso a dividir al 7. Y me queda que esto es igual a C. Entonces, el número que salga, que resulte de esta división, pues va a ser el número que yo necesito. Entonces, vamos a buscar cuánto me va a dar esa división. Esa división me va a dar como resultado otro número diferente. Entonces, me dio 95. Porque yo hice 665 entre 7. Entonces hallé que 95 es un número que es divisible por 7. Tenemos a 95 como un resultado. Pero ahora, ¿cómo hacemos para llegar a ese 56? Porque me dice que 56 pues también es divisible por el 7. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir, bueno, listo. Si eso es verdad, entonces yo puedo escribirlo de la siguiente forma. Vamos a probar lo siguiente. Vamos a decir que 665 pues va a ser igual a 7 por alguien. Esa es una forma de probarlo. Siempre voy a poder escribir a este número por alguien. Entonces vamos a buscar qué número me puede ayudar con esta labor. Entonces puedo buscar un número que multiplicado por 7 me dé 665. Entonces debo empezar a buscar, debo estar en búsqueda de ese número y pues debo tantear, pues puedo decir 7 por 1, 7 por 2, hasta obtener el número que estoy buscando. Entonces vamos a buscarlo. Tenemos que buscar a ese número y pues posteriormente pues ya vamos a saberlo. Vamos a pensar en cuál número me serviría para colocarlo ahí. Muy bien, pues el número que nos puede resultar o nos puede ayudar en esa operación va a ser el 95. Obviamente porque ya lo hicimos previamente, 7 por 95 pues te va a dar resultado 665. Entonces vas a encontrar que a 665 lo puedes escribir de esta forma siempre, lo cual pues va a probar nuestra forma habitual de siempre hacerlo. Entonces, siempre que este resultado o que la división que se haga, que es el otro lado, sea exacta, entonces yo puedo hallar estos valores. Al igual que 7 también es divisible por 56 porque también hicimos pues el proceso anterior y también nos resultó. Bueno chicos,
Ahora, por último, para dejar pues un poco más claro y como les había prometido en el libro, pues pueden buscar cuál es la divisibilidad por 11. Busquen en el libro, por favor, y vamos a colocarla. Entonces voy a decirla de todos modos. Dice que un número es divisible por 11 si al separar el último dígito y restarlo en el número que le queda por el número que se obtiene es múltiplo de 11. Entonces vamos a probarlo. Vamos a probar que 638 cumple esa condición. Entonces vamos a probar primero por lo que nos están ofreciendo. Voy a decir que 638 es divisible por 11. Entonces vamos a hacerlo. Dice lo siguiente. El dígito de las unidades es 8, nos damos cuenta, ¿cierto? Aquí tomamos al 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 8? ¿Qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es fácil. Me dice, tome al 8 y ahora réstelo con lo que te queda. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar a 63 menos 8 y eso me va a dar resultado 55. Y al hacer esta operación, pues nos damos cuenta que tenemos un número que es divisible por 11, porque se cumple que 55 es múltiplo de 11. ¿Cómo así? Porque yo puedo tener a 11, multiplicarlo por 5 y me va a dar como resultado 55. Entonces, se cumple la condición que nosotros hemos establecido, aquella que les dije y la actual que nos están diciendo. Recuerde que lo siguiente, recuerde esto, 638, yo lo puedo escribir como mi 11 como el 11 por alguien, pero ese alguien pues no lo conozco, no sé quién es ese alguien, entonces debo buscar a ese número. Entonces debo emplear una búsqueda de tal número para poder tener pues un resultado. Entonces, ¿quién es mi mejor candidato? Pues haciendo cálculos rápidos, es el 58. ¿Por qué? Porque cuando tengo a 58 y lo multiplico con 11, pues tengo el resultado de 638. Entonces, les dejo de tarea lo siguiente. Vamos, les voy a decir que intenten hacer esta operación 58 por 11 para hallar a este resultado. Entonces, chicos, para terminar, ya saben cuáles son los criterios de divisibilidad y ahora pues les estaré planteando una idea de las propiedades de los divisores en las cuales pues vamos a ver de una forma más sencilla cómo saber cuándo un número es divisor de otro. Nos vemos.